Capítulo 73. La enfermedad no está en el aire. Está en la coherencia ausente. ¿Por qué ningún político manda a sus hijos a escuelas públicas? ¿Por qué no se los ve en hospitales esperando 5 horas para que los atiendan como a cualquier otro? ¿Por qué los intendentes, que dicen luchar contra la inseguridad, nunca duermen en barrios sin luz, sin cloacas, sin patrulleros? ¿Por qué los que prometen justicia no hacen una fila para pedir turno en una fiscalía atestada de causas archivadas? ¿Por qué los ministros de salud no se operan en los mismos quirófanos donde operan a los que no tienen prepaga? ¿Por qué los jueces que defienden la igualdad ante la ley no caminan por estaciones donde la policía revisa documentos al que parece pobre? ¿Por qué los que hablan de pobreza estructural no tienen casas de chapa, ni terrenos inundables, ni techos que se vuelan con el viento? ¿Por qué los diputados que aprueban leyes para todos no viajan en colectivo a las 7 de la mañana, apretados como ganado humano? ¿Por qué los que hablan de empatía nunca frenan frente a un indigente? ¿Por qué los que critican la marginalidad desde sus despachos no comparten vereda con los chicos que duermen sobre cartón? ¿Por qué los intendentes mandan más efectivos con ametralladoras, pero no hacen una sola autocrítica sobre por qué hay tantos pibes armados? ¿Por qué los que administran la educación no se sientan a aprender de los que no saben leer, pero viven con más sabiduría que ellos? ¿Por qué los funcionarios que defienden los derechos humanos nunca están donde esos derechos se mueren todos los días? ¿Por qué los que repiten que hay que cuidar al otro se tapan la boca para no toser, pero pisan cuerpos invisibles todos los días? ¿Por qué la sociedad habla de responsabilidad ciudadana cuando ni siquiera puede mirar a los ojos a los que dejó tirados en la banquina del sistema? ¿Por qué la prioridad es no contagiar un virus, pero nadie quiere hablar del contagio emocional de una cultura podrida, falsa, cobarde? ¿Por qué nadie actúa como predica? ¿Y por qué, si lo sabes, lo seguís tolerando? Cuando el ejemplo enferma más que el virus, la verdadera pandemia no entró por la nariz, entró por los ojos, por ver una y otra vez cómo los que mandan no viven lo que exigen. Cómo los que predican no se mojan. Cómo los que hablan de justicia nunca pisan el barro. Y ese ejemplo enferma, porque enseña que el poder es impunidad, que la palabra es desecho, que lo importante no es ser, sino parecer, y que mientras no te atrapen, todo vale. Esa enfermedad no genera fiebre, genera indiferencia, no se propaga por estornudos, se propaga por resignación. Y cuando los de abajo ven que los de arriba no cumplen con nada, empiezan a imitar. Y entonces el comerciante estafa un poco. El que puede, se acomoda. El padre enseña a mentir con elegancia. El maestro repite lo que nunca creyó. El joven busca un atajo antes que un camino. Y todos, sin notarlo, se convierten en una versión menor del mismo cáncer. La corrupción no empieza en el dinero, empieza en el ejemplo. Y si el ejemplo viene podrido, ¿qué tipo de sociedad esperas construir? La tesis no dice que todos son malos, pero sí dice que todos están viendo lo mismo, y que seguir repitiendo lo que se ve, sin actuar diferente, te convierte en cómplice por omisión. Porque si sabes que el político no vive como vos, y lo aceptás, entonces ya no es solo él el que está enfermo. Ahora sos vos también. No se trata de odiar a los poderosos. Se trata de dejar de imitarlos. Dejar de tolerarlos. Dejar de justificar con frases como, y bueno, si estuvieras en su lugar, harías lo mismo. Eso no es comprensión. Eso es derrota. Y cuando una sociedad se acostumbra a que nadie actúe como predica, ya no necesita cárceles. Necesita espejos, pero los rompió todos. Cuando la mentira se vuelve hábito y la coherencia una amenaza. Hoy nadie espera coherencia de nadie. Se naturalizó la distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Ya no indigna, ya no sorprende, es parte del paisaje. Se puede ver a un político hablar de austeridad con un reloj que cuesta el salario anual de un obrero. A un periodista denunciar la corrupción con una pauta bajo el brazo. A un empresario hablar de futuro mientras le paga en negro a media plantilla. A un cura hablar de amor mientras le cierra la puerta al indigente. A un padre decirle a su hijo que no mienta, mientras miente por teléfono delante de él. Y nadie se inmuta, porque todos lo hacen, porque todos, de alguna manera, aprendieron que ser coherente es ser tonto. Que decir la verdad es ser ingenuo. Que actuar con ética es no entender cómo funciona el mundo. Así se construye la enfermedad. No con venenos, con costumbres, con guiños sociales, con esa frase dicha entre risas. Y bueno, así son las cosas. Y cuando algo se vuelve costumbre, deja de doler. Y cuando deja de doler, ya no hay impulso de cambio. Solo repetición. Y en ese escenario, si el hombre gris existiera, sería un virus para el sistema.
No por violento, no por revolucionario, sino por coherente. Y la coherencia, en un mundo de máscaras, es más peligrosa que una bomba. Porque no necesita fuerza para destruir. Solo presencia, solo una mirada limpia en medio del barro. Solo un acto verdadero donde todos fingen. Por eso el hombre gris no encajaría. Por eso no tendría partido. Ni canal, ni aliado. Porque no podría pactar con ninguna contradicción, ni siquiera la más pequeña. Y eso lo dejaría afuera. Pero no por decisión propia. Lo dejaría afuera el mundo. El mismo mundo que celebra lo aparente y destruye lo auténtico. Porque cuando alguien actúa como predica, molesta, desnuda, expone, y ese espejo, que ya nadie soporta mirar, es el que el hombre gris, si existiera, no podría dejar de sostener. Y no por ego, sino porque ya entendió que formar parte de este decorado es participar en el crimen. Reflexión final. Taparse la boca no sirve si ya te tragaste la mentira. Durante años, nos enseñaron a cuidar el cuerpo, a no toser cerca de otro, a usar barbijo, a mantener la distancia, a no tocar, a no compartir, a no respirar lo mismo. Pero nunca nos enseñaron a cuidar la conciencia. Nunca nos hablaron de la coherencia como acto sanitario. Nunca nos advirtieron que la mentira sistemática, que la contradicción constante, que la hipocresía normalizada, también contagian, y lo hacen de una forma más silenciosa y más letal. Porque no afectan solo al cuerpo, afectan a lo humano, a la posibilidad de confiar, de construir, de creer que se puede vivir sin doble cara. La verdadera enfermedad de este tiempo no está en el aire. Está en las costumbres, en los gestos cotidianos, en la frase aprendida que se dice sin pensar, en la promesa vacía repetida con aplomo, en la campaña del «cuidémonos entre todos», mientras se ignora a un niño durmiendo en la calle. En el gesto ciudadano que tapa la tos, pero también la vista. Porque taparse la boca para no contagiar, mientras pisas la dignidad del otro sin verlo, no es empatía. Es simulacro, es performance social, y si el hombre gris existiera, no vendría a decir nada nuevo. Solo pondría un espejo, y preguntaría, ¿qué es más peligroso? ¿Un virus que te enferma? ¿O una cultura que te convierte en alguien que no actúa como predica? Y nadie respondería, porque la mayoría ya eligió su versión preferida del mundo, la que le permite decir una cosa y hacer otra sin culpa. La que le permite indignarse por un tuit pero ignorar el hambre. La que le permite creer que votar es participar y que repetir es saber. Y frente a eso, la tesis no ofrece antídoto. Solo señala, solo insiste, solo observa, y deja claro que no hay vacuna posible para una sociedad que perdió el reflejo. Que se tapa la boca, sí. Pero ya se tragó toda la mentira.